Listo. A ver, espérame tantito. Ok, entonces, llevamos idealismo frente a la razón, realismo anatómico, teatralidad, ilusionismo. Ok, vemos aquí también el ilusionismo y la teatralidad, pues en la arquitectura, cómo justamente tratan de hacer toda esta... Ay, Dios, tantito. Listo. Este ilusionismo, por ejemplo, en esta cúpula pintada, ¿cómo generan, lo vamos a ver más adelante, pero cómo generan esta ilusión de la perspectiva? Todo este elemento realmente es que no existe, o sea, está pintado. Los elementos arquitectónicos reales pues se terminan hasta aquí. Entonces generan toda esta ilusión de crear otra arquitectura sobre la arquitectura que ya está como engañando al ojo, básicamente. Entonces, bueno, ilusionismo y teatralidad. Luego también, otra característica es esta búsqueda de intensos estados psicológicos, que tiene que ver otra vez con la expresión. Aquí, a través de la expresión podemos hablar de ira, de emoción, de felicidad, de gozo, de placer, de dolor, que se exprese a través de los rasgos de la cara, de los rasgos también del cuerpo, no puse una imagen del cuerpo, pero que todo lo que te esté comunicando, tanto el rostro como la postura, como lo que decías, la tensión en las manos, en los músculos, la pose, todo te está hablando para comunicarte qué está pensando y qué está sintiendo la persona. Entonces, cosa que no habíamos visto, por ejemplo, lo voy a comparar con algo que no es ni Grecia ni Roma. Lo comparamos con Egipto. En Egipto no había ninguna expresión de nada en cuanto a lo psicológico. Eran como figuras muy planas, inexpresivas. O si nos vamos a Mesopotamia, no sé si se acuerdan de los orantes sumerios, que eran con esta posición hierática que no expresaba nada, o sea, que no se sabía qué estaba sintiendo pues el personaje, ¿no? Entonces aquí, durante este periodo, ahora sí nos tratan de hacer sentir qué siente el personaje, para que te puedas tú también como empatizar con alguno de las emociones que ellos tienen. Por ejemplo, ¿ustedes qué figuras recuerdan de las que pues hemos visto a lo largo de varios cursos de las clases de historia, que no haya tenido como ninguna expresividad en el rostro, que no sepas qué está diciendo? ¿En qué periodo se les viene algo así? ¿Nadie? Donde no hay expresión, Ajá, como que la figura no te transmite, pues no te transmite como nada. Pues es que justo atrás de todo lo que pudiera ser previo a lo clásico griego, pudiera ser encasillado en inexpresivo. Justamente. Sí, de hecho. O sea, Mesopotamia, Egipto y todo lo que tiene que ver con estas primeras civilizaciones, pues no había ningún tipo de expresión en nada. O sea, pues era todo muy, muy hierático, muy frontalizado, muy geometrizado. Y aquí pues ya es totalmente la ruptura de todo eso para poder dar paso a que sintamos. O sea, aquí yo siento como que querían, es que quiero que se sienta, que la persona sienta lo que está sintiendo la figura, ¿no? Entonces hacían todo lo necesario pues para que pasara. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, el uso de las arrugas. Justamente como cuando haces tú esa expresión en la frente, pues se te sienten esas arrugas que también dan como una sensación de la edad. O sea, aquí puedes pensar que es un personaje de 40 años, que es cuando pues se te hace esa mayor expresividad. Las arrugas en el rostro, que son pues esas muestras de expresión de la cara, ¿no? Aquí ya no hay una idealización como tal. Si hubiera sido en Grecia, seguramente no hubieran aparecido estas arrugas
y quizás tampoco estas. Bueno, ni siquiera habría aparecido como esta expresión del rostro como gritando, ¿no? Aquí igual como a través de las líneas pues forman ese rostro de tristeza, no sé, hay como un juego ahora sí anatómico de saber, de conocimiento, cómo son las líneas de expresión para poder pues mostrarlas y generar pues estos estados como anímicos en las esculturas y en las pinturas. Otra, por ejemplo, tenemos que son escenas narrativas y dramáticas. Aquí estamos viendo el rapto de Perséfone. Sí se sabe en el mito, ¿no? De Perséfone con Hades. Más o menos, ¿se acuerdan? Yo no. Ok. Se supone que Hades era el único como hermano es hermano de Zeus y hermano de Poseidón, que no tenía como pareja, por así decirlo. Entonces se enamoró de Perséfone, que es la diosa de la primavera, pero la raptó, es decir, pues la sustrajo del mundo terrenal y se la llevó a él con él al inframundo. Entonces, justamente en esta escultura de Bernini se demuestra ese rapto, pero pues aquí se ve a Perséfone poniendo resistencia a este rapto que tiene Hades, y esta escultura justamente se va a caracterizar por esa expresividad que tiene aquí como pues de disgusto por parte de Perséfone, como hasta el movimiento de rechazo en los brazos, en el rostro pues está como insatisfacción, y una de las características principales de esta escultura justamente es esta parte de la mano, cómo se siente ahí como este movimiento cuando te están agarrando, ¿no? O sea, ya ahí es un manejo total de la escultura, de esa expresividad que hasta, no sé si tú sientes hasta ese como apretoncito que le está haciendo Hades a Perséfone. Sí, de eso, Ajá. Bueno, es que antes no había tal tecnología. Entiendo que todo era como que martillo y cincel, y eran piedras. O sea, lo que están hechos en mármol. eran piedras, no había moldes, no había nada. Sin embargo, no sé si hay investigaciones de decir si realmente cómo hacían ese tipo de movimientos o de rasgos en la cara, los músculos, marcar las arrugas en una persona, en una piedra. No sé si hay estudios de cómo lo hacían, porque todo eso es perfeccionismo. Qué buena pregunta. O sea, pero como de cómo lo hacían en cuanto a la técnica o cómo lo hacían en cuanto a... Exacto, en cuanto a técnicas, porque llegar a este punto, el marcar un movimiento, un rasgo en la cara o el apretón de un músculo, ¿cómo se logra? Yo también quiero saber. A mí también pues me gustaría haber estado en una clase de ellos. Así ver, exacto, así como le va pegando, lo va lista, no sé, o sea, sí, tiene sentido tu pregunta. ¿Qué nos ibas a decir, Nancy? No, que pues la verdad es que sí se requería, híjole, pues mucho, es que a mí sí me tocó hacer mármol, no está fácil, se me hizo un poquito menos difícil que cantera, pero no, o sea, de por sí, ¿Por qué es menos actualmente, difícil? Yo no he trabajado mármol. no sé. ¿Pero Yo es siento más suave o cómo es? a mí se me hizo un poquito más suave que cantera, ya ve que pues depende de la porosidad de la cantera, pero a lo mejor la que a mí me tocó sí estaba un poquito más sólida, no estaba tan porosa, entonces sí fue un poquito más dificilillo. Ay, se cortó. No sé si yo me corté o sí. Bueno. Se cortó Nancy, ¿verdad? No me imagino mármol sí. O han de haber fabricado exclusivamente sus herramientas porque tienes algo como que favorito, un punzón que es para esto en específico. Eso no sé, como el tema del
de la cocina, el sartencito de los huevitos y no lo toco porque fueron los huevitos. Entonces, entonces, me imagino que sí tiene que ir por ahí, o sea, sí hay algo que a ti te facilita ese tipo de cuestiones, pero pues yo me imagino ya se van ellos a la tumba todo ese rollo, pero sí está canijo. Yo quiero tener una clase con ellos. Ah, caray, se me fue la presentación. ¿Dónde la dejé? Esperen. Bájate de la compu, para tu gordo. Ok, aquí otra cosa que podemos ver es la poliangularidad. ¿A qué habíamos dicho que se refería a eso? A ver, si se acuerdan. Es que como que se van repitiendo los conceptos. Esa que la puedes ver de todos los ángulos habidos y te va a dar una imagen o puedes apreciar algo. Es correcto. Y aquí está, justamente esta me gusta mucho porque esa poliangularidad se siente en los 360 grados, o sea, parece que las figuras como que van girando. Justamente, por ejemplo, tenemos ahí un conjunto de 3 personajes. Por un lado tenemos a Cerbero, el perro, de las 3 cabezas, que está, o sea, y aparte tienes 3 cabezas, la dirección que te está dando, una cabeza es para este lado, otra cabeza para el frente y otra cabeza para el otro. Y luego está Perséfone con los brazos te está generando una expresión como hacia afuera, pero con la mirada te está generando una expresión hacia abajo. Entonces, aparte de esa poliangularidad, el gesto también de Hades, la mirada te está dirigiendo hacia un lado, los brazos hacia otro. Entonces, no solamente es que la puedas ver de esos 360 grados, sino que esta apropiación que se hace del espacio a través de esas miradas, de los brazos, o sea, aquí el espacio que le concierne, digamos, como el espacio vital, si pudieran tener como un espacio vital, el espacio para Perséfone es todo este, para el perro es como este, para el brazo es como este, entonces se vuelve, o sea, sí es una escultura que mide esto en cuestiones físicas, mide esto de altura y estas dimensiones en cuestión física, pero como en cuestión espacial, al final abarca como mucho más, tiene como una amplitud en cuanto a lo que realmente abarca de acuerdo a la posición. No sé si lo había visto con ustedes, o sea, si abres un brazo, mi espacio también es este, entonces si alguien está aquí es como, oye, es mi espacio, como, pues no sé, respeta el espacio vital. Algo así también con la escultura. Entre mayor esté, pues los rasgos, los gestos, la mirada, los pies se te dirigen hacia un lado, hacia otro, mayor es como su espacio como de acción. ¿Se explicó esto? Hay como un espacio, sí, Hola, no, buenas hay como un espacio Hola, alrededor. A ver si, Lizuli. Es como un espacio, digo, dentro de nuestro alrededor, independientemente de dónde esté nuestra posición, que lo más que podemos estirar son los brazos o las piernas, independientemente de dónde está, siempre vamos a tener un rango adicional que ese va a ser nuestro espacio personal, ¿no? Claro. Entonces aquí justamente, aparte de esa misma poliangularidad que está dando todo hacia los rasgos donde te está haciendo voltear la escultura, pues se vuelve así como súper barroco, o sea, mucho de todo. Ok, justamente, la palabra, dramático, todo esto es muy dramático, pero porque se buscaba esa expresividad. Como historia de esta escultura, la pidió un papa porque aquí en esto, como en este rechazo que está haciendo Perséfone a Hades, decía que estaba como la castidad, ¿no? No, no es cierto, no era en esta, era en esta, perdón. Que también se la quiere robar. Ok, aquí tenemos otra escena dramática y narrativa, es en el mito de Apolo y Dafne, más o menos para que sepan el mito. Apolo se estaba peleando con Eros. ¿Sí saben quién es Eros? ¿El dios de qué es? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Eros, erotismo, Eros.
¿Del amor? Exacto, el dios del amor. Entonces Apolo se estaba peleando con Eros porque le decía que era muy malo en el uso del arco y de la flecha. Entonces Eros se enojó con Apolo y dijo, bueno, no sé si dijo, me voy a vengar, pero básicamente sí lo hizo. Entonces Eros le tira con su arco a Apolo y le da una flecha como de amor. Y en ese momento Apolo ve a Dafne, que era una ninfa, y se enamora así perdidamente de ella. Pero Eros le tira una flecha de plomo a Dafne, a la ninfa, que era como de desamor o de rechazo. Entonces ahí creó pues esta cuestión del desamor en el que Apolo estaba totalmente enamorado de Dafne, pero Dafne huía de Apolo porque pues tenía la flecha del desamor, entonces era como Apolo la seguía y Dafne se negaba a estar con Apolo, ¿no? Entonces justamente aquí en esta escultura se ve en ese momento en el que Apolo como que atrapa a Dafne y Dafne pues como cansada de las demostraciones de cariño de Apolo, le pidió a su papá que pues la defendiera. Entonces una forma de defenderla fue convertirla en un árbol de laurel. Entonces, en este momento de la escultura, justamente en ese momento cuando Apolo está agarrando a Dafne, podemos ver que Dafne se está convirtiendo en ese árbol de laurel. Entonces escogió Bernini el momento más dramático del mito, que es justamente cuando la está tomando y Dafne convirtiéndose en árbol, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve todo narrativo, porque te está hablando de esta historia mítica, pero pues dramático porque justamente elige el momento de la conversión, el momento de cuando la toma, ¿no? Entonces, ahí en el barroco es buscar el momento más dramático y básicamente representarlo de la manera más expresiva, con más movimiento, más teatral, más ilusionista, justamente con todas estas palabras que hemos descrito. Y esta es la que es la del signo de castidad, porque es Dafne, pues negándose pues al amor de Apolo, ¿no? ¿Qué opinan de esta escultura? Pues está demasiado expresiva, ¿no? Sí. Bastante. Pues sí, o sea, tal cual lo que está diciendo, o sea, sí, totalmente expresa eso, muy erótica. Pues nada más por parte de Apolo, porque Dafne no. Dafne no quería. Y ahí vemos los detallitos ahí que se le hacen, como en el pie se está convirtiendo en árbol, en las manos, el cabello. O sea, Está bien detallada, ¿Cómo? está muy bien detallada. Sí, no, totalmente. Aquí ya conocía la anatomía perfectamente bien. Ok, entonces, como otra característica, pues van a describir escenas narrativas y dramáticas. También van a ser conjuntos escultóricos, es decir, no representar simplemente a una figura, sino aquí son una serie de personajes, en este caso es otra vez Apolo con las ninfas. Entonces ahí vamos a ver en muchos, casi los conjuntos estaban como mucho al exterior, también estaban en fuentes, sí, como en fuentes había muchos conjuntos escultóricos. Ok, luego, ¿qué otra característica? Creo que esas son todas en cuanto a la escultura. Entonces, fueron como 6. Si pudieran decirme las cuáles eran, las que se acuerden, ¿cuáles se quedarían de la escultura como características? A ver. Pues Una que es la expresión. Ajá, que son escenas más Adelante, teatrales. ¿Teatrales? Perdón. No, dale, Nancy. Y es que tengo nada más como 3 porque no alcancé a anotar todo lo demás.
Ok, pero aquí las... y que son escenas como narrativas y dramáticas, y también el uso de la luz. Ok, exacto. La luz como recurso, no lo puse, pero sí, está muy bien. La luz como recurso, expresivas y dramáticas, teatrales. ¿Qué otra? A ver, Sí, pues sí. faltan. Pues es como que la de los movimientos en acción. Ándale, movimiento en acción. Ah, mira, aquí podemos ver justamente esa del movimiento en acción. Ahí se siente, o sea, se ve que está corriendo, se ve que se está convirtiendo. Lo podemos sentir, o sea, no es el movimiento, no hay pasividad ahí, o sea, se siente que se está haciendo la acción en ese momento, está ocurriendo. Si pudieran, es como si le hubieras puesto pausa a una película, yo ahí siento como si le pongo play, en ese momento veo como Daphne se está convirtiendo en árbol y ya la secuencia tal vez Apolo llore y no sé, tal vez ese sería como mi aportación al mundo del arte. Yo voy a hacer la continuación de cuando Apolo está llorando y así, se me fue, no sé, pero bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, acción en movimiento, ¿qué otras habíamos visto? Ya hasta se me olvidaron a mí. A ver. Lo de los estados psicológicos. Y expresividad para mostrar un estado psicológico y realismo anatómico. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso podríamos entender, yo creo que con esas 6 características se puede, o sea, si ven una escultura, pueden entender así de, esa me parece que es barroca, porque claramente después de esas 6 características, si yo les pongo al David de Miguel Ángel y al David de Bernini, ahora sí, ¿dónde están esas 6 características? Pues en el primero, ¿no? El que mencionó. A ver, ¿cuál es la diferencia ahí? A ver, tú que estás acá, acabas de llegar, No puedo llegar, pero no, pues sí se ve mucha diferencia, se ve muy expresivo el del barroco, el movimiento, sí, el movimiento y la expresión, es lo que como que veo más diferencia. Sí, totalmente. Entonces, ahí tenemos el movimiento en acción, o sea, ahí se entiende que va a pelear. 1, la expresividad la encontramos en el rostro, o sea, como ese signo de estar mordiéndote el labio, es como cuando vas a agarrar fuerza, ¿no? Es como, ¡ah! Ese momento de expresividad se nota totalmente en el rostro, ahí es como de decisión, de valentía, de justamente voy a empezar la acción. Eso es como cuando te muerdes el labio. La teatralidad, pues se da en ese mismo movimiento, que ya va a empezar la acción. El ilusionismo aquí tal vez no estaría tanto, le faltaría como más contexto para decir, sí, me crearon toda una escena escenográfica que parece que estoy viendo un momento en el teatro, ¿no? Ahí tal vez nos faltaría un poco de contexto. Y realismo anatómico, aquí, ¿cómo podríamos ver el realismo anatómico? Pues nada, así está, quizás en el rostro es lo que se diferencia con el David de Miguel Ángel, en esas pequeñas arruguitas que se le hacen en la frente, en los cachetitos, pero todo lo demás, pues yo lo veo como que todavía un poquito idealizado, ¿no? No le veo ninguna lonjita ni nada, o sea, está como todo bien. Está como sabroso. Tal vez realismo anatómico, a diferencia del David, estas como cuando te mueves y se te hacen esas como plieguecitos, puede ser. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el neoclásico, no sé si vamos a alcanzar, pero en el neoclásico todas estas pequeños como churritos no se los van a poner, van a ser como muy lisito, muy bonito, así, no se expresa eso. Ok, entonces, bueno, con esas 6 características yo creo que ya pueden ustedes como diferenciar las diferentes esculturas. Cuando vean eso van a decir, eso es barroco. Ok, luego otra característica es ya más ligada a la arquitectura,
era la arquitectura, la pintura y la escultura como un arte total. Es decir, aquí se integraban todo. Vamos a encontrar que todo era parte de como una misma composición. Entonces, se vuelven a unir como estas tres artes de la arquitectura, la pintura y la escultura para crear pues una obra como completa. No es como que la vas a entender separada, sino todo es parte de la composición. Ok, se le conoce a este concepto como arte total. Otra, el llamado horror vacui, que es el horror al vacío. Aquí podemos ver que no hay superficie en este templo que no esté pintada, que no esté decorada, con guirnaldas, con molduras, con pintura, con todos estos motivos florales, o sea, todo está totalmente decorado, como si hubiera un horror a que las cosas estuvieran vacías. Lo vemos más en esta pintura de por acá. No sé, a mí en este tipo de pinturas, así súper saturadas, personalmente me cansan, porque no sé hacia dónde ver, o sea, es demasiado. No sé a ustedes si les pasa eso o si les gustan. No, a mí no me gustan. Es que por lo regular, cuando haces algo como tema, bueno, algo de pintura, tú escoges el recorrido visual que va a tener la persona que va a admirar tu obra. Entonces ahí, como dice la Missy, está como tan saturado que no encuentras como por dónde empezar a recorrer. O sea, sí llega un punto en el que te satura mentalmente porque pues como que no hayas que... Exacto, exacto. Sí, así como estas integraciones a mí me parecen como, hoy es demasiado. Uno de nuestros más grandes barrocos que se pasan al rococó, que es así un barroco súper exagerado, pues lo encontramos en la Catedral de Zacatecas, ¿no? Ahí toda la portada de la iglesia está totalmente decorada, o sea, ahí no hay un espacio vacío de nada. Y pues personalmente a mí me parece un poco cansado, pero bueno, es una de las características del barroco en cuanto a arquitectura, esto del horror vacui, el horror al vacío. Entonces, llevamos dos, arte total, es decir, integración de las tres, escultura, pintura, aquí se nota todo, la escultura en los relieves, en las molduras, en las esculturas, y la pintura, pues en todos estos grandes frescos, ¿no? Entonces, el horror vacui y el arte total. ¿Cómo podríamos describir qué es el barroco en cuanto a la arquitectura? Es asimétrico, las columnas son salomónicas, creo que tengo una columna salomónica por acá, no tengo columnas salomónicas. ¿Saben cuáles son las columnas salomónicas? No, ¿verdad? No tengo una imagen. Bueno, las columnas salomónicas son, bueno, una columna clásica la habíamos visto con dórico, jónico, corintio, y eran pues así, rectas. Una columna salomónica son unas que están así como en espiral. Hay varias aquí en la Catedral de Durango. Están como, miren, aquí están estas. No se alcanzan a ver tanto. Pero ¿sí les ven el espiral? Bueno, esas son las columnas salomónicas. Cuando vean unas columnas salomónicas es que es algo barroco. Las deformaciones. En el arte clásico grecorromano, pues tenemos así nuestro sistema de marcos y el entablamento y todo muy regular, ¿no? Entonces aquí, básicamente, todos los entablamentos, en vez de hacerlos rectos, los van a hacer curvos. Entonces aquí hay un uso de la curva total para generar todas estas deformaciones, estos cóncavos, estos convexos, que es lo que les va a gustar en el barroco. La línea curva, aquí casi la línea recta, pues no existe, no se usa, y justamente cuando se hacen este tipo de entablamentos, vamos a encontrar que todas las molduras están así. En Durango tenemos un barroco así, de molduras de este tipo, en el que es actualmente ahí enfrente de la Plaza Cuarto Centenario, este edificio donde está el Museo Francisco Villa. Cuando vayan a la Cuarto Centenario, volteen hacia
hacia el Museo Francisco Villa y van a ver que su cornisa, su entablamento está así en línea curva. Las paredes son onduladas justamente pues para crear estos cóncavos y estos convexos que se dan a través pues, de todas estas integraciones de relieve que se dan en los muros, en las columnas, en todo, o sea, todo está totalmente decorado. Obviamente de decoración recargada. El uso de los dorados, policromaban todo con hoja de oro, pues para dar esta sensación de luz, de poder, como de esplendor, y todo otra vez la monumentalidad y la teatralidad. Ok, esas como características de la arquitectura. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Puede ser que sí. Está muy saturado, ¿no? Sí, se me hace un exceso. E incluso algunas, no sé, como por ejemplo, no sé, restaurantes o algo así, le ponen como barroco. Ajá. O estilo barroco, pero creo que nada más le dan una superficial de barroco, un estilo superficial, pero no tan cargado. Digo, ya viendo lo que es en sí, lo que representa el barroco, pues es nada lo que a lo mejor en un bar, en un restaurante, lo ponen nada más como medio pintadito, digamos. Ándale, si ustedes sí lo usan como recurso, quizás poner una o dos ondulaciones, alguna columna salomónica, o tal vez un mueble nada más, por ejemplo, como este que tenemos, un mueble como asiento ahí en medio, o sea, como la pieza, ¿no? Pero cuando empiezas a recargar, Sí, bueno, ustedes que lo pueden usar como recurso estilístico, tal vez solo tomar uno o dos elementos que te hagan un neobarroco, pero tal vez no saturarlo tanto. O sí, ¿qué tal si hay gente que le gusta? Ok, en estos 7 minutos que nos quedan de esta sesión y luego entramos a otra ya nada más para finalizar. La pintura se va a dividir. En España y en Italia va a ser súper religiosa, ya dijimos por qué. A ver, ¿por qué en España y en Italia es súper religiosa la pintura? Tenía que ver con lo que hablamos al principio. Anchi, te toca. Por el tema del protestantismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, en Italia y en España estaba como localizado el tema de el catolicismo o el cristianismo como tal, entonces era como que la sede y el empuje justamente era en la pintura, lo que usted dijo, la comunicación de la opulencia o de esta como, ¿cómo llamarlo? Como pues sí, impulso propagandístico que usted decía hacia el tema del catolicismo y como decía que el tema por ejemplo, que en Holanda ya era como mucho más libre, más costumbrista por el tema de que pues ahí eran más la cantidad de personas que eran protestantistas. Exacto. Entonces, es que sí funciona como propaganda. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo cuando bueno, me gustan mucho los libros en los que tienen como su imagencita, porque estoy leyendo y luego veo la imagen y digo, ya sé de qué se trata y le pongo cara al personaje. Como ejemplo tonto, por así decirlo, si alguien me está contando algo sobre alguien que no conozco, siempre le digo, a ver, enséñame quién es. Entonces ya como que le pongo cara al personaje, entonces digo, ya, y me identifico más con la historia. No es que sea metiche, es que necesito saber quién es. Entonces, un poco, yo siento que pasaba igual con estos recursos de pintar, así de, vamos a pintar cómo murió San Pedro. Entonces ahí ya puedes identificarte con el dolor del San Pedro y puedes decir, no, es que sí, fue un mártir, fue un héroe. Qué bueno que sobre él se erigió la iglesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro que vemos de aquí, de al lado, cómo lo están crucificando, ahí lo crucificaron al revés. Entonces, no es lo mismo, siento yo, leerlo desde la Biblia e imaginártelo tú, a que ya te lo plasmen ahí como una foto, ¿no? De cómo fue, cómo era, cómo sintió, cómo le estaba doliendo. Entonces ahí es donde todo lo que hemos hablado tiene sentido,
se vuelve recursivo ahí, vemos otra vez la teatralidad en esa luz amarilla que le llega, el dolor de San Pedro lo están clavando, recursos nuevos como el escorzo, la perspectiva, estos claroscuros que podemos ver ahí, que se siente bien contrastante. No sé, o sea, todo eso al final sirve como para contarte la historia. Entonces, si yo lo veo y no tengo Facebook en ese entonces y veo una imagen así tan bien pintada, tan bien plasmada, pues seguramente me intereso en la vida de San Pedro. O por ejemplo, en este otro lado, tenemos el entierro de Jesucristo. Podemos ahí sentir el dolor tal vez bueno, ahí no está, siento que ahí le faltó estar mejor pintada como esta expresión de dolor, pero podemos darnos una idea de cómo fue ese entierro, de quiénes estaban, de la expresión de Juan, de la expresión de María, de Magdalena, o sea, podemos ponerle cara a la gente bueno, al mito, a la religión. Entonces yo creo que en ese sentido estuvo muy bien aplicada la religión católica con esto del elemento propagandístico, porque ya lo ves, lo estás sintiendo, lo estás, pues sí, no sé, a ver, no sé si a ustedes les pasa eso que como que les digo yo si me están contando algo necesito saber de quién están hablando para poder imaginarme pues toda la escena. ¿Les pasa o qué opinan de esto como elemento propagandístico ahorita ya como viendo estas imágenes? Ay, espérame. No te escuchas. ¿Ahí se escucha? Sí. Yo siento que ahí como que utilizas el tema de los recursos humanos porque empatizas, ¿no? O sea, empatizas con el personaje como tal y así como dices, te formas parte de esa misma historia. Entonces ya al momento que te dices, San Pedro o San Pablo, dices tú, ok, y ubicas el personaje tal cual mediante la imagen que ya te formaron. Pero es una imagen formada que al final de cuentas es elegida por ellos mismos. Oh, eso, mira, está padre, es una imagen formada, lo que quieren decir. Exacto, es que yo creo en esta parte, pero es en general. Siento que la humanidad siempre vamos a empatizar más en la parte de, no sé, con sufrimiento. Lamentablemente, y como que es educación, ¿no? O sea, ve ese niño que no trae zapatos. Siempre estamos viendo el lado de más sufrimiento para poder empatizar. Entonces es por eso que para mostrarte un personaje es en esa parte, te lo van a mostrar sufriendo, cómo lo están crucificando, cómo lo golpean, para que ahora sí tú ya puedas recordarlo, pero solamente en esa parte. Si te muestran una persona que está haciendo su vida normal, que tiene una familia muy bien, que es exitoso, no tienes esa empatía total con esa persona porque no llegas a decir, no, pero, o sea, más negativa la mentalidad del ser humano es no, pero quién sabe cómo lo hizo, ¿no? Somos unas víctimas. Sí. Con el cuerno. Órale. Estoy de acuerdo con Lizuli, tiene toda la razón. Guau. Sí, o sea, ya llega un punto que hasta coraje te da que dices tú, güey, pues, ¿por qué él está tan bien y no le pasa nada malo? Pero toda la Biblia y toda la historia religiosa es en base a sufrimiento. Y esa es la parte donde lo tenemos muy metido. Es más, no sé, en diciembre, el 25 de diciembre, que ya viene Navidad, o sea, muere alguien. Bueno, ¿cuándo es eso? Perdón, es que no soy tan religiosa. ¿En la Pasión de Cristo? En la Pasión de Cristo, exacto, y te lo hacen sufrir, y demás niños y no ves televisión, y hoy no se ve nada, o sea, porque Cristo, eso es en Semana Santa. Eso es en Semana Santa. En Semana Santa. Oiga, nos quedan menos de un minuto. minuto. Justo eso. Nos volvemos a conectar ya para terminar esta sesión. Ok. Sí.